Bueno, entonces comencemos con el repaso general de la tercera unidad del curso de Ciencias Naturales 1 para primero básico. Entonces, comenzamos hablando sobre que los organismos están compuestos por células. Como esto es un repaso y es con material que ustedes ya tienen anotado y en sus cuadernos, hojas, pues no necesita tomar nota, solo prestar atención. Vamos a llegar a una parte de la mitosis que ahí sí vamos a trabajar apuntes. Ahorita pues es simplemente que usted vaya repasando junto conmigo. Entonces, los organismos están compuestos por células. Eso nos dice el concepto unificador fundamental de la biología, que es la teoría celular. Para hablar de la célula, entonces sabemos que cada una de las células de nuestro cuerpo contienen genes o unidades de la herencia. Entonces también vamos a encontrar algunas estructuras básicas que todas las células tienen, como una membrana, un citoplasma, organelos importantes como núcleo, siempre que sean eucariotas, y bueno, las procariotas que no lo tienen. Pero entonces tienen una estructura común y eso les ayuda a cumplir con funciones específicas en el cuerpo. Entonces, vimos parte de la teoría celular con Robert Hooke en 1666, Anthony van Leeuwenhoek de 1675, Matthias Schleiden y Theodor Schwann en 1838 y Rudolf Virchow en 1855. Fueron grandes exponentes que nos dieron la idea de qué es una célula y nos fueron dando pues más información. Entonces, sabemos que hay tres grandes principios. Todo organismo vivo tiene al menos una célula, como mínimo. Y ustedes ya saben que si tiene una célula es unicelular. Si tiene miles, muchas células, es pluricelular. Los organismos vivos más pequeños con células únicas, esas células son sus unidades funcionales. Bueno, es su estructura completa, ¿verdad? Son unidades funcionales en los multicelulares, así como nosotros. Nuestras células cumplen una función. En los organismos unicelulares, pues en sí esa célula es todo el organismo. Y sabemos que todas las células proceden de otras células. Entonces, hablamos de las características generales, que hay eucariotas y procariotas. Eucariotas las que tienen núcleo, procariotas las que no tienen núcleo, pueden ser de forma variable, invariable, pueden ser muy pequeñas, de 20 micras hasta 1500 micras. Y bueno, según la cantidad de células, el organismo puede ser pluricelular si tiene muchas células o unicelular si solo tiene una célula, que puede ser procariota o puede ser eucariota. Entonces vimos ahí diferencias, ¿verdad? Los unicelulares, solo una célula, pluricelulares, dos o más. Los unicelulares pueden ser procariotas y eucariotas. En cambio, los pluricelulares, todos son eucariotas. Los unicelulares, por obvias razones, son más pequeños, ¿verdad? Son microscópicos. En cambio, los organismos pluricelulares, pues son más grandes, ¿verdad? Como comparar una bacteria con un elefante. Obviamente, el elefante, pues es enorme. Vimos diferencias entre células procariotas y las células eucariotas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a manejar este cuadro. Entonces, a ver, acá en este cuadro trabajamos diferencias importantes y la única que le pido no olvidar es que procariotas no tienen núcleo diferenciado. Eucariotas sí tienen núcleo diferenciado. Y bueno, del tipo eucariota vamos a hablar de dos organismos, dos tipos importantes, la célula animal y la célula vegetal. En cambio, procariota la mayoría pues son bacterias.
Veamos entonces, la célula procariota la encontramos, por ejemplo, en las bacterias que nos afectan intestinalmente. Y bueno, tienen una estructura como la que están observando ahorita por acá, que tienen una cápsula protectora, algunas tienen flagelos o cilios para moverse, organelos comunes de las células, y la diferencia es que su material genético está pues ahí disuelto en el citoplasma. En cambio, las células eucariotas pues ya tienen un núcleo bien definido, tanto la célula animal como la vegetal, ambas tienen un núcleo, lo pueden observar ahí de color morado. Tienen además otros organelos como el nucleolo, retículo endoplasmático liso y rugoso, mitocondrias, complejo de Golgi, lisosomas, citoplasma, membrana plasmática. Esas son más o menos las comunes. Ahora, la célula animal, por ejemplo, solo tiene centriolos. En cambio, la célula vegetal tiene una pared celular. Gracias. Y, por ejemplo, si ustedes observan ahí, la célula vegetal tiene una enorme vacuola, que es ese órgano de color celeste que ven de mayor tamaño. En cambio, la célula animal, pues no tiene esa vacuola tan grande. Entonces, de ese modo es que vemos a las células eucariotas. La principal característica es que ambas tienen núcleo definido. Ahora, la célula animal, pues obviamente la vamos a encontrar en animales, como la especie humana, los perros, las aves, todos los animales. Y la célula vegetal siempre la vamos a encontrar formando parte de las plantas. La pared celular les confiere una rigidez mayor a las células vegetales y por eso pues las plantas no son tan suaves como la piel de un humano, ¿verdad? Entonces, incluso en los tallos pues son más resistentes. Bueno, nos centramos a partir de ese punto en sola o directamente en la estructura de una célula eucariota. Entonces hablamos de que la mayoría de las células eucariotas son parecidas y tienen estructuras comunes. O sea, siempre van a tener una membrana, un núcleo, organelos, o también se les puede llamar orgánulos, citosol o citoplasma. Esas son las cuatro partes que no le puede faltar a ni una sola célula. Bueno, entonces esas son las cuatro partes comunes de toda célula eucariota. Ya vimos que tanto la célula animal como vegetal las tienen. Hablamos de la membrana plasmática, que la función es contener lo del interior de la célula, separarla de lo exterior, darle su individualidad, separarla del medio, pero también pues tiene varias estructuras que la componen, como pueden ver en la imagen, son dos capas de fosfolípidos, que serían las esferas de color azul. Y bueno, hay canales hechos de proteínas, como pequeñas tuberías que dejan ingresar el agua y otras sustancias que son hidrofílicas. Entonces, la membrana pues deja pasar esas sustancias que la célula necesita, deja salir lo que la célula ya no necesita y bueno, es su comunicación con el exterior. Entonces, hablamos bastante sobre la membrana, igual del núcleo, que es uno de los órganos más importantes.
Bien, disculpen la interrupción. Entonces, estábamos hablando del núcleo, que es uno de los órganos más importantes porque es el centro de información de la célula. Lo importante a recordar del núcleo es que allí encontramos el ADN de los cromosomas separado del resto de la célula por una membrana. Entonces, el núcleo es tan importante que tiene su propia membrana nuclear. Y bueno, ya ahí hablamos de varias cosas. Les enseñé esta microfotografía donde vemos los poros en la membrana nuclear. Entonces, es un órgano bastante importante por contener el ADN, ¿verdad? Que si bien cuando la célula entra en mitosis, pues se divide en dos células que van a tener su propio núcleo también. Entonces, vimos en resumen todos los orgánulos celulares, centriolos, mitocondrias como central energética, el núcleo que contiene el ADN, los retículos que son una red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas, el aparato de Golgi, que también es una red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula, la vacuola, que se llenan de sustancias de reserva o de desecho, lisosomas, donde se realiza la digestión celular, ribosomas para la fabricación de proteínas y centriolos que nos interesan para la división celular. Entonces, todos estos órganos son los que vimos en la célula, ¿verdad? Se habló de cada uno. Eh, bueno, vimos un video sobre esto, no lo voy a pasar ahorita. Y esta tabla es importante. Aquí tenemos un resumen de cada estructura de la función y si está presente en seres procariotas o eucariotas plantas o eucariotas animales. Son los tres tipos de célula que hay. Entonces, vimos todo este cuadro a detalle. Usted hizo varios trabajos sobre ello, entonces no me voy a detener mucho acá. Todo esto ya lo vimos, ¿va? Mitocondrias, cloroplastos, algunos que solo vemos en la célula eucariota de las plantas, en la célula vegetal, y hay algunos otros que solo encontramos en la célula eucariota del tipo animal. Y entramos al último tema de que habíamos estado platicando. De este creo que se recuerda más porque es más reciente, que es la división celular. Entonces, en la división celular, pues encontramos que en los procariotas se llama fisión binaria. Es mucho más sencillo y ahora sí me salió el esquema completo. Aquí vemos cuando una célula que recordemos que no tiene núcleo, duplica también su ADN y comienza a separarse hasta dar origen a dos bacterias o dos células procariotas con la misma información genética, ¿verdad? Y pues bueno, es muy parecida a la mitosis, pero mucho más simplificada. Fisión binaria significa dividirse en dos, así de sencillo. Vimos este proceso paso a paso, ¿verdad? El ciclo celular procarionte, que es igual, hay una fase de división celular y replicación del ADN y aparte de la fisión binaria. O sea que es bastante simple el ciclo de vida de los procariotes. Entonces, vimos todo este procedimiento para que una célula procariota pueda dividirse hasta que obtenemos dos células hijas. Bueno, había una actividad de reforzamiento de eso y acá me interesa comenzar a hablar del ciclo celular en eucariontes. Entonces, las células recién formadas adquieren sus nutrimientos del entorno, es decir, cuando recién se forma una célula, comienza su ciclo celular, este círculo que están viendo. A ver, ¿alguien me puede decir en qué fase comienza el ciclo celular? A ver, observen el círculo y me dicen en qué fase comienza. En la profase, señor. Ah, no, ahí comienza la división mitótica, pero yo me refiero a todo el ciclo de vida de una célula. En la síntesis. Casi, casi, te pasaste una. Y en la división celular.
A ver, esto ya parece adivinanza. Comienza en la interfase, específicamente en donde dice la G1 o GAP1. Es la fase de crecimiento y diferenciación celular. Entonces, allí comienza el ciclo de vida. Muy bien, a ver, entonces ya que aclaramos ese punto, empieza en la fase G1 o GAP1. Ahí se da el crecimiento y diferenciación celular. O sea, la célula empieza a crecer, empieza a trabajar en el cuerpo humano o donde sea que esté en qué organismo. Y la diferenciación celular es que se vuelve pues específica para un trabajo. Cuando ya creció, ya trabajó, entra en la segunda fase de la interfase, que es la fase S de síntesis del ADN. Tienen que aprender a leer este círculo, entonces por eso lo estamos recordando. Luego en la fase G2 de crecimiento y preparación para la división celular, o sea, aquí ya en la GAP2 comienza a prepararse. Aquí duplica todos sus organelos también, o sea, la célula se hace más grande de lo que era. Cuando ya está lista, entra en la división mitótica. Aquí ya es para dividirse y dar origen a 2 células hijas. Comienza con la profase, metafase, luego anafase, telofase y termina con la citocinesis. La citocinesis, recordemos que es la división del citoplasma y donde finalmente se separan las 2 células. Es para que recuerden entonces el ciclo celular eucarionte. Aquí comenzamos a hablar ya de que el ciclo celular eucarionte consta de la interfase y la división celular. La interfaz es todo el periodo de crecimiento y preparación de la célula para poder llegar a la etapa de división celular. Que existe la mitosis, pero también existe la meiosis. Recordemos que mitosis se da en células somáticas o todas las células del cuerpo y la meiosis solo se da en gametos, es decir, las células reproductoras. ¿Alguien recuerda cuáles son las células reproductoras en la especie humana? El óvulo y el espermatozoide, señor. Sí, correcto, excelente. Entonces, el óvulo y el espermatozoide son las únicas células del cuerpo humano que realizan meiosis. A ver, ¿cuál era la gran diferencia entre mitosis y meiosis? A ver, y observen, incluso las imágenes que están ahí nos dicen, nos dan la idea de cómo se diferencian. Señor, que la mitosis está dividida por menos partes y la meiosis está dividida por más. Muy bien, esa es una gran diferencia. La mitosis, la célula se divide y da origen a 2 células hijas. Esas 2 células son 2N, como dice ahí en la ilustración, que significa diploides, o sea que tienen sus 46 cromosomas completitos. Ahora, en la meiosis, como se dan 2 divisiones celulares juntas, al final se da origen a 4 células hijas, pero son 1N, o sea, haploides. Tienen la mitad del material genético, o sea que de 46 cromosomas que tendrían que tener, solo tienen 23. ¿Para qué nos sirven células con la mitad de información genética? Para que cuando se dé la fecundación, el material genético del espermatozoide se una al material genético del óvulo y 23 más 23, 46. Entonces nace un ser humano, ya tiene su información genética completa, la mitad de mamá y la mitad de papá. Entonces esa mezcla de genes
ayuda a que cada uno de los seres humanos que vaya naciendo tenga una genética totalmente diferente a los demás. Por eso les decía que aunque entre hermanos seamos hijos de los mismos papás, nuestros genes no son los mismos. Porque en la meiosis se da un proceso que no se da en la mitosis, que es el intercambio genético. Y bueno, por eso la mitosis es como hacer dos clones, dos células exactamente iguales que la progenitora. Porque necesitamos dos obreras nuevas, iguales a la que les dio origen. En cambio, en la meiosis, cada una de esas 4 células resultantes tiene material genético distinto. Y lo vamos a ir viendo acá. Entonces, la división meiótica se da solo, es un requisito de la reproducción sexual en todos los organismos eucariontes. Y pues bueno, lo vamos a ver con 4 células hijas, o sea, 4 espermatozoides, o en el caso de los óvulos, que da origen a un óvulo maduro y 3 corpúsculos polares. Pero eso es más por la tipo de reproducción que tiene el ser humano. Pero entonces se da en espermatozoides y óvulos. La meiosis o división meiótica, que es lo mismo. Aquí vemos entonces las partes. Esto es lo que les digo del apareamiento de cromosomas homólogos, que da una recombinación genética, lo que ocasiona que las 4 células resultantes de la división meiótica tengan ADN diferente. Eso nos da mayor probabilidad a que los hijos no sean iguales a sus hermanos, ¿verdad? Entonces no somos idénticos, tenemos nuestro propio ADN. Y bueno, este esquemita de esta actividad de reforzamiento me gusta bastante porque nos explica de una forma divertida estos dos procesos, ¿verdad? Mitosis, tienen 46 cromosomas la progenitora, se separa y da origen a 2 células de 46 cromosomas. Por eso dice ataque de los clones, porque son clones prácticamente. En cambio, en la meiosis dice hay que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, de una célula de 46 cromosomas, se divide en 2, que luego se van a dividir en 2 cada uno, y obtenemos 4 gametos de 23 cromosomas cada uno. O sea, 4 células con la mitad de información genética y que son muy diferentes entre ellas, porque su material genético es distinto. Entonces, es una forma simple de ver a la mitosis y la meiosis. Ya vimos este video de mitosis versus meiosis. Sí, eso ya lo platicamos. Y esto es lo que nos faltaba ver para el día de hoy, terminar de hablar de la mitosis. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a terminar este tema. Entonces, ya sabemos que la mitosis básicamente tiene 4 fases. En algunos libros los vamos a encontrar como 5 fases, entonces aquí vamos a ver. La célula primero está en interfase. Cuando entra en el proceso de mitosis comienza con la profase, que ya tenemos ahí las cromátides hermanas, ya se duplicó, se alinean las cromátides de ADN. Luego tenemos la prometafase, que es donde se alistan para irse a los polos. En la metafase vemos cómo se alinean en el ecuador de la célula, o sea, en la línea media, y en la anafase se separan, partiéndose las cromátides por la mitad, y se van a los extremos de la célula. En la telofase ya tenemos el material genético condensado y el citoplasma comienza a dividirse. Finalmente nos da el proceso de citocinesis cuando se separan las 2 células. Esto es a grandes rasgos, ¿sí? Profase y prometafase, no todos los libros se describe, pero prácticamente está profase temprana y profase tardía. Lo podemos ver así también. Y bueno, esta es una imagen ilustrativa. Quiero que nos centremos acá. Aquí sí vamos a platicar de las fases de la mitosis de una forma más detallada. Entonces, del lado izquierdo, vamos de izquierda a derecha, tenemos la interfase. Tenemos una envoltura del núcleo, la cromatina, el nucleolo y los centriolos. Los pares de centriolos van a ayudar mucho en este proceso de división. Entonces, en la interfase tardía, los cromosomas duplicados se encuentran en estado extendido y suelto,
mientras que los centriolos duplicados permanecen conglomerados. O sea, tenemos ahí que todavía no se ha separado ni se ha disuelto la membrana del núcleo. En la profase inicial, ya vamos hacia la derecha, los cromosomas se condensan y acortan, empiezan a formarse microtúbulos del uso entre los pares separados de centriolos. Entonces vemos cómo los centriolos empiezan a formar microtúbulos entre ellos y eso se llama el uso. Ese uso con H es como la línea donde se van a mover los cromosomas para separarse. Entonces los cromosomas condensados empiezan a salir del núcleo gracias a la acción de los centriolos. En la profase tardía, el nucleolo se desensambla, y desaparece. O sea, el nucleolo ya no existe, la envoltura nuclear se desensambla también. Pueden ver ahí las líneas moradas que antes eran la membrana del núcleo, ahora se extendieron en toda la célula para dar movimiento libre a los cromosomas. Entonces, algunos microtúbulos del uso se unen al cinetocoro, que es la parte central de los cromosomas. La parte azul que ven ahí dentro de cada una de esas como X, amarillas y moradas. Entonces, ese es el centrómero o la parte media de los cromosomas, el cinetocoro, perdón, de cada cromátida hermana. Entonces, se van uniendo y lentamente esos microtúbulos van haciendo que los cromosomas se alineen, como podemos ver en la metafase. En la metafase, los microtúbulos del cinetocoro alinean los cromosomas en el ecuador de la célula. Quiere decir que esos filamentos que ven de color rojo, que están unidos a la parte central de cada cromátide, o sea, de cada una de esas como X que ven allí, llevan a los cromosomas hacia el centro de la célula y los alinean. Por eso se llama ecuador, una línea central. Entonces ahí los alinean y ya están listos para el siguiente paso. Entonces ahorita vamos a la mitad de la mitosis. Todo esto ocurre a una velocidad increíble en las células de su cuerpo todos los días. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Bien, no sé si No, están señor. tomando nota de esto para darles tiempo. Si no, avanzamos. No, señor. Vale, pasemos entonces a la siguiente. Ah, ya me recordé de esto, ya les dejé hacer un resumen, así que yo sé que ya tomaron nota. Entonces aquí arriba les puse la imagen de cómo se ve este proceso realmente. Ahí está, pueden observar la interfase donde la célula está normal. Luego está la profase inicial, ¿verdad? Se inician los centriolos, comienzan a moverse. Ahí estamos viendo la profase tardía, donde ya se ven las cromátides hermanas y los usos mitóticos, que son esas líneas como de color verde. Y la metafase, todos los cromosomas ya están en el centro o ecuador de la célula. Entonces, es más fácil ver el dibujo hecho como lo estamos viendo acá en la imagen, pero en la realidad se ve como está aquí arriba. Esas imágenes de colores, ¿sí? Entonces, ahí los vemos ya los pasos reales de la mitosis. Bueno, entonces, luego de la metafase, la división mitótica avanza a la anafase. Durante la anafase podemos observar que la célula ya no se ve tan redondita, se está alargando hacia los extremos. Los centriolos empiezan a jalar hacia las puntas, hacia los extremos, hacia los polos diferentes para comenzar a separar la célula. Entonces, ¿qué ocurre en la anafase? Las cromátides hermanas se separan y se mueven a los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos apartan los polos, o sea, hay microtúbulos que jalan a las cromátides hermanas desde el... Ay, se me fue el nombre, perdónenme. Cinetocores,
esa palabra siempre se me olvida. Desde el cinetocoro jalan a las cromátidas hermanas hacia los extremos, pero también hay microtúbulos del polo que ayudan a empujar la célula como a quererse separar. Como cuando usted está en un autobús muy lleno de personas y quiere hacerse a un lado, empieza a empujar un poquito para separarse, ¿verdad? Lo mismo hacen las células, ¿verdad? Con esos microtúbulos empiezan a empujar hacia los extremos opuestos para ir separando los dos nuevos núcleos que se van a formar. Entonces, en la telofase, un juego de cromosomas llega a cada extremo y empieza a extenderse. O sea, vuelve al estado de cromatina. Entonces, reaparecen nuevamente los nucleolos, los cromosomas se extienden, se forma de nuevo la envoltura del núcleo, pero ahora ya no es solo un núcleo, ya son dos distintos. Entonces, los microtúbulos del uso comienzan a desensamblarse. Alrededor del ecuador se forman los anillos de los microfilamentos. Ahora bien, ya no es solo como un cilindro, sino que se le empieza a hacer cintura a la célula. Ahí tenemos esos anillos de color azul que empiezan a apretar el citoplasma para empezar a dividirlo. Entonces, luego de la telofase entramos a la citocinesis, en donde ya ese anillo de microfilamentos se contrae hasta que divide a la célula en dos. Como cuando usted tiene una bolita de plasticina y la aprieta con sus dedos hasta que salen dos bolitas en lugar de una. Pues lo mismo es acá. Entonces, ese anillo de filamentos parte la célula en dos y finalmente se separan. Así, cada célula hija recibe un núcleo y alrededor de la mitad del citoplasma. Por eso cuando acaban de aparecer, las células son un poco más pequeñas. Entonces, como son pequeñas, necesitan crecer. Entonces, entran nuevamente, se reinicia el ciclo celular y llegan a la interfase. En la interfase, estas células que se acaban de originar comienzan a crecer y, bueno, todo el ciclo celular de nuevo. Entonces, en la interfase de las células hijas, los usos se desensamblan y desaparecen, se forman envolturas nucleares intactas y los cromosomas se extienden por completo. Y bueno, empieza la vida de esas dos células hijas. Cada una comienza su fase G1 o GAP1, luego su fase S, su GAP2 o fase G2 y entra hasta llegar nuevamente a iniciar con la mitosis. Ese es el ciclo de vida de nuestras células, del cuerpo, las células somáticas, las que tienen en la piel, en cualquier órgano del cuerpo, exceptuando los gametos, que esos se reproducen por meiosis. Entonces, este es todo el proceso de mitosis. Todo el proceso es igual con la célula vegetal, pero la que acabamos de ver es célula animal. En la célula vegetal sí hay una diferencia. Bueno, antes de pasar a eso, aquí pueden observar lo que pasa en la anafase, telofase y citocinesis en células reales. Las están viendo aquí arriba con estas imágenes que se ven de ese color porque tienen una tintura especial para que se logre ver. Entonces, anafase, ahí vemos cómo se dividen las cromátides hacia los polos. En la telofase, cómo se separan totalmente los microtúbulos. Y en la citocinesis, cómo el citoplasma finalmente da origen a dos células. Y bueno, en la interfase ya las células, cada una hace su trabajo por separado, empieza a crecer, etcétera, etcétera. Ahora, la única diferencia entre la mitosis de célula animal y la mitosis de célula vegetal es que pues la célula vegetal tiene una pared celular, ¿se recuerdan? Un poco más gruesa. Entonces la citocinesis es la única que va a cambiar porque la célula vegetal tiene una pared celular que dividir, no solo el citoplasma. Entonces, todo el proceso anterior no se describe aquí porque es el mismo, lo mismo. Lo que cambia es esto, la separación de la pared celular. Entonces, número 1 dice, vesículas con carbohidratos brotan del aparato de Golgi y pasan al ecuador de la célula.
O sea, ahí no aparecen anillos que empiecen a apretar la célula hasta dividirla, sino que aparecen unas vesículas llenas de carbohidratos, o sea, del material que está hecha la pared. En el paso número 2, las vesículas se fusionan y forman una nueva pared celular, lo que está de color rojo. Y esta nueva membrana plasmática, que es la delgada línea de color amarilla, entre las células hijas, o sea, forman esa división. En el paso 3, la separación ya está completa, o sea, se forma una pared celular y cada célula con su membrana y ya están divididas. O sea, es lo único que cambia en la mitosis de célula animal y vegetal, que es esta generación de la membrana, de la pared celular en la célula vegetal. O sea, ¿quién ayuda ahí? El aparato de Golgi. Crea esas vesículas que van a generar esa nueva pared celular. Es la única diferencia entonces entre, esa no tiene, entre la mitosis animal y vegetal. Entonces, miren, jóvenes, hasta aquí llega el contenido de la tercera unidad. Y en la grabación de la clase también aquí la voy a dejar.